Buenos días, chicos, jóvenes. Esperamos que ustedes estén cumpliendo también las disposiciones de seguridad que se están dando en esta situación que nos ha tocado vivir. Que sepan ustedes y sean conscientes de que no solamente es esto acá, sino es a nivel mundial. Con la ayuda de todos ustedes y nosotros pondremos también el hombro, esto tendrá que pasar. Bien. Vamos al tema que nos atañe hoy en nuestra segunda semana. Ese tema es de la parte de triángulos 2. Correcto. El propósito. El propósito, que lo tenemos señalado, es no solamente conocer los elementos básicos del triángulo, sean los lados, el perímetro, los ángulos, sino cómo estos se van relacionando para encontrar ciertas propiedades y fórmulas que le son inherentes a estos casos, ¿correcto? Ese es el propósito de esta sesión. Mencionamos también los elementos que le corresponden a los triángulos. En los triángulos identificamos lo siguiente. Primero sabemos que por definición un triángulo es una reunión de tres segmentos que no están en línea recta. O sea, tres segmentos no colineales, son consecutivos. Cada uno de los segmentos vienen a ser los lados. Cada uno de los ángulos formados por dos lados viene a ser los ángulos. Si contienen a la parte interior del triángulo, serán los ángulos internos. Y si es un adyacente suplementario de un ángulo interno, es lo que conocemos con el nombre de ángulo externo. Bien. Aquí con alfa, beta y gamma estamos denotando las medidas de los ángulos internos. Y con epsilon estamos denotando la medida del ángulo exterior. Las letras minúsculas A, B y C que estoy señalando corresponden a la longitud de los lados del triángulo. Y la suma de estas longitudes es lo que nosotros conocemos con el nombre de perímetro triangular o perímetro del triángulo, que siempre se representa por 2P, convencionalmente, donde P, ya saben que de aquí para adelante, P lo vamos a utilizar como semiperímetro del triángulo. Bien, vayamos a las propiedades. Este primer grupo de propiedades son aquellas que es lo mínimo que nosotros tenemos que conocer. O sea, ¿qué les digo? Es el primer grupo de propiedades básicas, lo que todo alumno debe de conocer. Por lo tanto, saberlos manejar. La primera propiedad, la llamada desigualdad triangular. Esta dice, en todo triángulo se debe de cumplir, dadas las longitudes de sus lados, cualquiera de los lados que escojan, vamos a escoger en este caso el lado de longitud C, tiene que ser menor y a su vez menor que la suma de los otros, pero mayor que la diferencia de los mismos. Si esto no se cumpliera en un triángulo con cualquiera de los lados, dicho triángulo no existe. La segunda propiedad es la de correspondencia. Cuando en un triángulo tenemos que hay un lado mayor, tal como mostramos en la figura, hay un lado mayor, hay un lado medio y hay un lado menor, entonces en la misma dirección de desigualdad deben de situarse también los ángulos opuestos a esos lados. Por decirles, en otras palabras, si la longitud del lado C es mayor que B y es mayor que A respectivamente, quiere decir que este es el mayor lado. A ese lado el ángulo que se opone, que es gamma, debe de ser también el ángulo mayor. Y de ahí este mayor que el que se opone a B, que es el ángulo de longitud de beta.
y esto a su vez mayor que el que se opone a, que es el ángulo alfa. Eso se cumple recíprocamente. O sea, esto se cumple si, solo si, se cumple lo de acá. En otras palabras, en todo triángulo, a mayor ángulo se opone mayor lado, y recíprocamente. 3. De la suma de los ángulos internos. Propiedad harto conocida. Dice, en todo triángulo se debe de cumplir que la suma de las medidas de sus ángulos internos es constante y siempre será esto igual a 180 grados. Y cuando hablamos de la suma de los ángulos externos, ¿no? Observen los ángulos externos de ese triángulo. Esta suma siempre debe de ser igual a 360 grados. Del ángulo externo, esta propiedad es equivalente a utilizarlo de acá. Cada vez que nosotros tenemos un triángulo y tendremos que considerar un ángulo exterior como este ángulo denotado con la letra epsilon, su medida de ese ángulo tiene que ser igual a la suma de los ángulos internos que no son adyacentes. Del triángulo isósceles, en todo triángulo isósceles se debe de cumplir la definición iso igualdad, y este sufijo significa lados. Entonces la definición de triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados congruentes. Entonces decimos A y B son iguales siempre y cuando alfa sea igual a beta. En otras palabras, en todo triángulo isósceles a los lados iguales se oponen ángulos iguales y recíprocamente. Si en un triángulo observamos que hay dos ángulos iguales, entonces se concluye que esos lados que se oponen a esos ángulos también tienen que ser lados iguales. 7. Del triángulo equilátero. Propiedad del triángulo equilátero. Por definición, un triángulo equilátero es aquel que tiene las longitudes de los lados iguales. De ahí el nombre. Esto se cumple si y solo si también los ángulos sean iguales. Y como suman 180, cada uno tiene que ser la tercera parte de 180, y eso es 60 grados. Los ángulos de un triángulo equilátero son de 60 grados. Del triángulo rectángulo, en todo triángulo que es rectángulo se debe cumplir que estos son los ángulos agudos, mientras que este es el ángulo recto. Los ángulos agudos siempre son complementarios. Cuando decimos que dos ángulos son complementarios es porque la suma de sus medidas es igual a 90 grados. Bien, esto es lo que todos debemos de conocer. Ahora vamos a ver el segundo grupo de propiedades que se llaman propiedades complementarias, que por lo general son las que se utilizan con mayor continuidad para las prácticas o exámenes de admisión. Continuamos. Bien, ahora explicamos las propiedades que son complementarias. La primera propiedad corresponde a una figura que parece un boomerang, ¿no? O un ala delta. Este ángulo es una propiedad bastante conocida. Debe de ser igual a la suma de los interiores mostrados. Estas tres propiedades tienen la misma fórmula. A ver, veamos. Dos triángulos que tienen un ángulo opuesto por el vértice por igual. Entonces, la suma de los restantes en uno de ellos es igual a la suma de los restantes en el otro. En este cuadrilátero se han prolongado estos dos lados opuestos y se han determinado estos ángulos exteriores. La suma de ellos es igual a la suma de los interiores opuestos a los mencionados. Igual, esto hace recordar a un pescadito. La suma de estos ángulos, que son externos y opuestos, es igual a los interiores también opuestos. Por lo tanto, este grupo, estos tres dibujos corresponden a la misma fórmula. En las
Dos figuras mostradas, cuadrilátero de este tipo, bisectrices, y el ángulo que se ha formado con esas bisectrices debe de ser siempre la semidiferencia de los otros ángulos. En este triángulo, desde un mismo vértice, una altura y una bisectriz. El ángulo que han formado estas dos líneas es igual a la semidiferencia también de estos otros dos ángulos. O sea que eso como fórmula corresponde a las dos figuras. Y aquí también, cuadrilátero de este tipo. Bisectrices, pero de estos otros ángulos. Y acá, bisectrices de estos ángulos para esta figura, que es muy parecida a esta de acá. Entonces, ese ángulo indicado debe de ser igual a la semisuma de los otros ángulos dados. Y este es un grupo de propiedades también conocidas. Cada vez que nosotros tenemos un triángulo y trazamos dos bisectrices interiores, el ángulo formado por esas bisectrices interiores debe de ser igual a 90 grados más la mitad del tercer ángulo. Y en este caso son bisectrices exteriores, y el ángulo que se forma con esas bisectrices exteriores es igual a 90 grados menos la mitad del tercer ángulo. Bisectriz interior de un ángulo, bisectriz exterior de otro ángulo. El ángulo que se ha formado con esas dos bisectrices es igual a la mitad del tercer ángulo. Bien. Ahora sí vamos a ver algunos problemas. Bien, vamos a desarrollar los primeros 4 problemas que se nos han presentado. A ver, veamos. En el primer problema nos dan la longitud de dos lados, 6 centímetros y 8 centímetros, y me pide la cantidad de valores enteros que puede tomar la medida del tercer lado. Lo que hay que aplicar aquí es solamente desigualdad triangular. Si el lado que está en cuestión lo denotamos con X, entonces sabemos que por desigualdad triangular X tiene que ser menor que esta suma, que sería 14, pero mayor que la diferencia, y la diferencia es 8 menos 6. Entonces decimos que los valores de X enteros que puede tomar empiezan desde el número 3 y terminan en el número anterior a 14, es el 13. Entonces ya saben que desde aquí hasta acá deben de ser 13 menos 2, 11 valores. 11 valores enteros. Pero téngase en cuenta que lo que me están diciendo es de que este triángulo no es cualquier triángulo, es un triángulo escaleno. O sea, que no puede ser isósceles, lo que significa que no puede haber otro lado que mida 6, o sea, X no puede ser 6 ni puede ser 8. Y aquí están incluidos el 6 y 8. Entonces, por ser escaleno, entonces, estos serían los 11 valores posibles si es que no estuviera esta indicación. Entonces, le restamos 2 valores. Y quedarán 9 valores como respuesta final. 2. A ver. En el gráfico AB igual BC, que significa de que este es un triángulo necesariamente isósceles. Entonces, como estos lados son iguales, estos ángulos también tienen que ser iguales. Le ponemos el mismo valor. Después, DF y EF también son segmentos iguales. Como esto es parte de este triángulo es isósceles y debe de cumplir lo mismo también, que este ángulo de acá, que vamos a poner de longitud, de medida R, esto tendría que ser también de la misma medida, R.
Bien, y lo que vamos a hacer es aplicar la propiedad del ángulo externo. A ver, dos veces vamos a aplicar la propiedad del ángulo exterior. A ver, primero, en el triángulo AED. En el triángulo AED el ángulo externo es este. Entonces sería M más R, ese ángulo externo, tiene que ser la suma de estos internos no adyacentes, o sea, tiene que ser igual a alfa más X. Siguiendo en forma análoga la misma propiedad, pero en el triángulo DFC, el ángulo externo en este caso sería X más R. Ese ángulo X más R, vamos a ponerlo así, X más R sería N más alfa, ¿de acuerdo? X más R sería N más alfa. Y ahora, si ustedes observan bien estas dos ecuaciones, como M más N es dato, M más N sale siempre y cuando estas dos ecuaciones las sumemos. Entonces, al sumar las ecuaciones 1 y 2, tendremos M más N, que ya sé que es 80, más R más alfa, y en el otro miembro quedaría alfa más 2X más R. O sea, alfa más R más 2X. Y como ven ustedes, alfa más R en ambos miembros se cancelan. Y como 2X es igual a 80, X tiene que ser igual a 40 grados. Con lo que concluye este problema. Tercer problema. El tercer problema dice el triángulo ABC es un triángulo equilátero y me piden la suma de estos dos ángulos. ¿Qué tipo de ángulos son para este triángulo? Son ángulos externos. Como son dos ángulos externos, sabemos que la suma de los tres externos es igual a 360. Entonces eso significa que este ángulo es el que me faltaría conocer. Si conozco este ángulo, entonces ya sé que ese ángulo más X más Y es igual a 360. Y ahí va a salir X más Y. Entonces este angulito es el que falta. A ver, veamos. Como el triángulo es equilátero, todos los ángulos son de 60 grados. Entonces, si aquí va a haber 60 grados, o sea, si el ángulo BAC mide 60 grados, consecuencia, este ángulo, vamos a poner este puntito L, BCL, el ángulo BCL, tendría que ser los 60 menos el ángulo θ. Y en el triángulo BCK, donde K es este puntito, la suma de sus ángulos tiene que darnos 180. Entonces, en ese triángulo BCK se debería de cumplir que θ más BKC más el ángulo BCL, que ya sé que es 60 menos θ, esta suma de esos tres ángulos tiene que darnos 180 grados. Entonces lo escribimos acá. Los valores de θ se cancelan y de ahí sale que BKC es igual a 180 menos 60. La medida del ángulo BKC tiene que ser 180 menos 60 y eso es 120 grados. Suficiente será eso. Entonces, si X más Y más BKC es igual a 360 y esto es 120, entonces X más Y sería 360 menos 120. Y eso nos da 240 grados. Cuarto problema.
En un triángulo ABC, AB igual a BC. O sea, nos están diciendo de que ese es un triángulo isósceles. Veamos. AB igual a BC. En AC, en este lado, y en BC, en este lado, se ubican los puntos E y D. Tal que BE, o sea, este segmento, sea igual al segmento BD. Quiere decir que este es otro triángulo isósceles. Si la medida del ángulo ABE es de 50 grados, calcular la medida del ángulo CED. Veamos. Voy a utilizar la propiedad del ángulo externo. Vean ustedes que si de partida AB y BC son iguales, a los lados iguales se oponen ángulos iguales. Triángulo isósceles. Entonces, a ese ángulo le ponemos cualquier valor. Teta y teta. Ahora, si nos fijamos en el triángulo EDC, como acá tengo estos dos ángulos, inmediatamente ya sé cuánto va a salir su ángulo exterior de este triángulo. Sería X más teta. Y ahora voy al otro isósceles. Como este triángulo es isósceles y estos lados son iguales, entonces este ángulo y el de acá tienen que tener la misma medida, o sea que esto también mide X más teta. Luego, con la misma propiedad del ángulo externo, concluimos que este es ángulo exterior de este triángulo. Entonces decimos, en el triángulo ABE, por ángulo exterior, que sería 2 veces X más teta, ¿está bien? 2 veces X más teta, debería de ser la suma de estos dos ángulos internos, o sea, 50 más teta. Los valores de teta en diferentes miembros se cancelan y como 2x es igual a 50, concluimos de que x debe de ser igual a 25 grados. Es la respuesta. Bien, veamos los siguientes problemas. Número 5 dice. En el triángulo ABC, la medida del ángulo ABC es el doble de la medida del ángulo ACB. Dibujamos triángulo. Con la condición de que el ángulo en B sea el doble del ángulo en C. Entonces, sea esto el doble de este ángulo. O sea, si esto es alfa, esto va a ser 2 alfa. Y este es el triángulo ABC. Ahí está. El ángulo B es el doble del ángulo C. Se traza la perpendicular CE a AC. CE. Se traza una perpendicular. ¿A quién? A AC dicen. Y ese puntito le ponemos E. La cual interseca la bisectriz exterior del ángulo B, o sea, a la bisectriz exterior de este ángulo, la interseca justo en ese punto E. O sea que esta línea que estoy trazando tiene que ser bisectriz exterior del ángulo E. Veamos lo siguiente. Hallar BE. Si CE mide 6. Este problema es más que todo enunciado. Si ustedes revisan bien el enunciado, solamente la dificultad está en la parte de la perpendicular CE a AC. ¿De acuerdo? Entonces, la perpendicular CE, o sea, es una perpendicular que pasa por el punto C, pero va a ser perpendicular al lado AC. Entonces tiene que levantarse de esa manera, tiene que levantarse en forma perpendicular.
Y justo en ese punto dice que interseca esta perpendicular a la bisectriz exterior del ángulo B. 6x. Entonces es un problema de ángulos. Miren, el problema va a salir fácilmente deduciendo lo siguiente. A ver, si esto es 2 alfa, este ángulo tendría que ser su suplemento, o sea que este ángulo tendría que ser 180 menos 2 alfa. Pero, como estos ángulos son iguales, entonces cada uno de ellos es la mitad de lo que acabo de indicar. ¿Y cuánto es la mitad de 180 menos 2 alfa? Es 90 menos alfa. Del mismo modo, vayamos acá. Si este ángulo es un ángulo recto de 90 y este ángulo es alfa, este ángulo tendría que ser la diferencia de 90 menos ese ángulo alfa. Consecuencia, hemos llegado a la conclusión de que estos ángulos son iguales. Por lo tanto, este triángulo tiene que ser isósceles, ya los ángulos iguales se oponen lados iguales. La respuesta debe de ser 6 también. El problema 6 dice, en un triángulo ABC recto en B. O sea, es un triángulo rectángulo con ángulo recto en el vértice B. Ángulo recto en el vértice B. De altura BH, trazamos la altura y ese puntito es H. Calcula la medida del ángulo que forman las bisectrices de los ángulos BAC, de este ángulo BAC y ángulo HBC. Del ángulo BAC, su bisectriz. Y del ángulo HBC, también su bisectriz. Me piden este angulito que se ha formado con las bisectrices. O este ángulo, o puede ser el de acá, o suplemento. Ya saben que al intersectarse dos rectas determinan 4 ángulos. 2 iguales propuestos por el vértice y los otros 2 también por la misma razón, pero diferentes a la primera pareja. Veamos. Para la solución. Ustedes saben que en el triángulo rectángulo los ángulos agudos son complementarios. Entonces, este ángulo que estoy señalando a continuación debe de ser complemento del ángulo A en el triángulo ABC. Pero también es complemento del ángulo HBC en ese triángulo. Entonces quiere decir de que este ángulo y el de acá tienen el mismo complemento, por lo tanto sus medidas tienen que ser iguales. O sea, lo que podemos concluir en primer orden es de que la medida de todo el ángulo A, que es el ángulo BAC, es igual a la medida del ángulo HBC. Y justo son las bisectrices de esos dos ángulos que ya sé que son iguales. Y ahora hago lo siguiente. Como sé que este ángulo es igual al de acá, sus mitades también son iguales. Entonces le escribo aquí alfa a este angulito. Y este angulito de acá también debe de ser alfa. Y luego lo que voy a hacer es aplicar la siguiente propiedad en esta figura. A ver. Es directa nomás la propiedad, ¿no? Aquí. En esta figurita, a ver. En ese boomerang. Ahí está. ¿Cómo sale X? Tiene que salir así. Alfa más alfa más este ángulo, ¿no? ¿Recuerdan que esto era 2 alfa? Entonces esto es 90 menos 2 alfa. Ahí están los 3 ángulos del boomerang. Y el valor de alfa se cancela, luego la respuesta debe de ser 90 grados. Bien. Veamos los siguientes problemas. El problema 7. Observen, en el triángulo ABC
se han trazado la bisectriz del ángulo B, termina en P, y aquí se ha trazado una línea cualquiera, ya saben que eso es una cebiana, y luego de este triángulo ADC una bisectriz. Me piden hallar el valor de X sabiendo de que X se repite tanto aquí como en estos otros ángulos. Entonces, esos tres ángulos son iguales. Veamos. Primero, lo que tenemos que hacer es reparar observando el triángulo ABD. ¿Qué observamos en ese triángulo ABD? Que esta línea es una bisectriz interior del triángulo ABD, pero esta de acá es una bisectriz externa. Bien, entonces esa es la última de las propiedades que habíamos visto en este grupo en este capítulo de triángulo, ¿no? Entonces decimos de que cuando en un triángulo se traza una bisectriz interior y una exterior relativas a diferentes vértices, este ángulo que se forma con estas líneas, bueno, no va a ser X, pero la medida de este ángulo se sabe de qué es, para este triángulo, es la mitad del tercer ángulo, o sea, del ángulo BAD, para ser más exacto. Entonces ya sabemos que esto de aquí debe ser por propiedad la medida del ángulo BAD dividido entre 2. Y la medida del ángulo BAD es X, o sea que esto es X medios. Una vez que tenemos esto, decimos, si aquí hay X medios, aquí hay X por opuestos por el vértice, y aquí también X por la misma razón, entonces en el triángulo LPQ, ya saben que este angulito de acá es X medios. X medios. Entonces, en el triángulo LPQ, ahí se determina la medida de X, ¿no? Porque la suma de los tres ángulos es igual a 180. X más X medios es igual a 180. Entonces vamos a tener 2X por 2, 4X más 1 sería 5X medios es igual a 180 quinta 36 por 2, 72 grados tiene que ser la medida de X. Bien. 8. A ver. Del gráfico me piden la medida de X más Y. La suma de esos dos ángulos. Sabiendo que este ángulo mide 100 y que sus lados de este ángulo son perpendiculares a los lados de este ángulo. Entonces ustedes saben que cuando dos ángulos tienen sus lados perpendiculares hay dos posibilidades. O son congruentes o son suplementarios. Entonces, si este ángulo con el de acá tienen sus lados perpendiculares, entonces en este caso no son congruentes, sino que en este caso serían suplementarios. Entonces esto tiene que ser igual a suplemento de 100, que es 80 grados. Luego, se advierte de que para el triángulo ABC, estas líneas vienen a ser bisectrices exteriores. Entonces lo que hago es, cuando se trazan bisectrices exteriores, hay un ángulo que se forma, entonces prolongamos esta bisectriz, la trazamos hacia la parte inferior, y lo mismo hacemos con esta bisectriz. ¿De acuerdo? Entonces saben que estos ángulos son los mismos, que se están repitiendo, por opuestos por el vértice, hay una igualdad. Y esto es una propiedad. Este angulito de acá. El ángulo K, la medida del ángulo K, es el ángulo formado por dos bisectrices exteriores. Esta es la penúltima fórmula. Debe de ser igual este ángulo a 90 grados menos la mitad del ángulo B. Por fórmula es así. 90 menos el ángulo B dividido entre 2. Y reemplazamos, pues, ¿no? Entonces la medida del ángulo K es igual a 90 menos B mide 80 entre 2, 40. Por lo tanto, esa diferencia nos debe de dar
50 grados. Ese es el ángulo K. Y luego, en esta figura, una de las propiedades complementarias, este es el boomerang. Este ángulo tiene que ser la suma de estos tres ángulos. Entonces decimos, y en la figura, vamos a decir, en la figurita, ya saben, en este boomerang, se debe de cumplir que 100 grados resulta de la suma de las medidas de estos tres ángulos, o sea, X más Y más el ángulo K. Pero la medida del ángulo K ya saben que es 50, entonces aquí reemplazan, ya saben que esto es 50 grados. Entonces X más Y sería 100 menos 50 y la respuesta será 50 grados. La respuesta, o sea, X más Y, porque el valor de K ya lo reemplazamos. Entonces, X más Y igual a 50 grados. Bien. Bien, chicos, espero de que sea claro este capítulo, que haya quedado por lo menos en la parte básica. Los problemas han sido seleccionados de tal manera de que sean graduales, ¿no? De menos a más, en grado de dificultad. Por otro lado, quisiera también que me hicieran llegar algunas sugerencias al respecto. No vean que ustedes que nosotros no tenemos mucho tiempo trabajando en este tipo de, en una tarea de este tipo. Pero sé que no me es extraño dirigirme porque los estoy imaginando que están presentes. Bien, chicos, con la familia, cuídense, sigan al pie de la letra las indicaciones de ser muy prevenidos, muy precavidos, muy responsables. Una de las ventajas que trae una situación de este tipo es de que estén juntos a la familia, no es cosa que sucede muy a menudo. Es bueno esto, hay que sacar lecciones buenas de esto. Y con la ayuda de ustedes ya saben que esto va a mejorar. Otra de las cosas, chicos, esto en el cuaderno, bien hechecito. Ya saben que hay algunas cosas que están en enunciado, ¿no es cierto? Que les estoy tomando fotos y luego sobre el mismo gráfico estoy haciendo la solución. Entonces, luego vamos a tener la oportunidad de dar algunas tareas adicionales, de acuerdo a cómo esto lo vayamos enriqueciendo. Bien, chicos, aquí nos vamos a quedar. Hasta luego, cuídense, un abrazo, nos vemos.